Entonces, tú puedes conocer el futuro, es el título de nuestro estudio aquí, el subtítulo que se le ha dado a esta primera parte. Hemos dicho de que las cosas que había visto, hemos tratado eso en el capítulo 1, ahora en los capítulos 2 y 3 estamos viendo las cosas que son, hablando específicamente de las 7 iglesias que existían en ese tiempo, pero enseñanza muy práctica, muy aplicable a nuestra iglesia del día de hoy. Entonces hemos visto la iglesia de Éfeso, la iglesia ortodoxa, pero sin amor. Habían y debían volver a su primer amor, como era al principio. La iglesia de Esmirna, la iglesia sufriente, estaban pasando duras tribulaciones, dificultades. Y ahora vamos a mirar la iglesia de Pérgamo, la iglesia comprometida. Entonces, una vez que se aliste nuestro lector, vamos a dar inicio al pasaje para darnos un poco de poder englobar todo lo que trata con la iglesia. Hermano, voy a pedir que leamos toda la sección de la iglesia, el mensaje a la iglesia de Pérgamo, 12 al 17, por favor, del capítulo 2. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Muy bien. Entonces, la iglesia en Pérgamo es una iglesia que estaba allí en Asia. Era en realidad la capital de Asia antes de Éfeso. Una iglesia muy próspera, muy pudiente. Vamos a ver la realidad que estaban viviendo los hermanos, la iglesia en Pérgamo, que se encontraba en la ciudad de Pérgamo. Entonces, en estos versículos 12 al 17, el nombre de Pérgamo viene de la palabra griega purgos, la cual significa una torre. ¿Ya? Un poco de interés, un poco de contexto, un poco de cultura en cuanto a la ciudad de Pérgamo. Esta ciudad se consideraba ser adicta a la idolatría. Había un bosquecillo lleno de altares en Pérgamo, ¿ya? Lleno de altares en Pérgamo. Aquí estamos mirando otra vez nuestro dibujo, aquí nuestro mapa, en la iglesia de Éfeso, Esmirna y ahora Pérgamo. Se puede ver más o menos cómo está. Pérgamo está unos, 80 kilómetros al norte de Éfeso. Ahora, también interesante es que estaba el altar a Zeus. ¿Cómo se dice? Zeus. Zeus. El más grande era considerado una de las 7 maravillas del mundo. Tenía más de 800 pies de altura. Un tremendo altar a Zeus. También un templo de Asclepio, el dios griego de la medicina, se localizaba en Pérgamo. La gente de todo el mundo venía a Asclepio
Asclepio, para ser curado, lo cual involucraba un tratamiento holístico, tal como la recreación, el teatro, la música, los deportes, el ayuno, carreras nocturnas al desnudo, mascarillas de arcilla, baños fríos calientes y pociones, interpretaciones de sueños, hierbas, etc. ¿Ya? Toda una variedad de medicina, ¿ya? Todo teniendo y rodeando a esta deidad Asclepio. Entonces, ahí tenemos el templo de Asclepio, lo que existe todavía hoy. Y esto es en el cuarto siglo, que fue construido en el cuarto siglo antes de Cristo. Y esto es Asclepio mismo. Lo hemos encontrado y le sacamos una foto. El mismísimo. El Dios de la sanidad. Entonces, este amigo es hijo de Apolo, Dios de la medicina. Ahora fíjese el bastón y la serpiente. ¿Dónde creen que recibimos hoy en día la figurita de las dos serpientes y el bastón en la medicina? Pues viene de aquí, ¿ya? El Dios de la sanidad. Otro nombre que se le da es Salvador, y era mundialmente famoso. Hoy en día igual, continúa siendo mundialmente famoso. Ahora miremos la sociedad de Pérgamo. La adoración al emperador también era más intensa en Pérgamo que en cualquiera de las ciudades a los alrededores. El gobierno romano dio a esta ciudad el derecho de la espada, lo que significa que podían tomar sus propias decisiones sobre la pena capital. El portar la espada significaba quitar la vida, ¿ya? Entonces tenían el derecho de poder ejercer la pena capital. ¿Estamos yendo bien? ¿No es muy rápido? Bueno. Pérgamo albergaba una biblioteca muy grande de aproximadamente 200,000 volúmenes. 200,000 volúmenes. Es más, la palabra pergamino viene de Pérgamo. Aquí es donde se hicieron los primeros, materiales para escritura en Pérgamo. Entonces de ahí viene la palabra pergamino. La ciudad tenía un teatro que fue construido a un lado de la colina empinada y podía acomodar un estimado de 10,000 personas, imagínense, 10,000 personas. Entonces, estas estructuras eran muy bien diseñados y hechos, porque obviamente no tenían sonido equipo PV. Entonces, ¿cómo es que uno podía amplificar la voz? Entonces, no se trataba tanto de amplificar la voz, sino hacer un ambiente que se podía escuchar muy bien lo que sucedía abajo en el teatro, ¿ya? Entonces, aquí lo vemos. Fíjense cómo está ahí en la colina. 10,000 espectadores, no es poco. Ahí está. Podemos hacer el siguiente, DM2, ahí tal vez. Vamos a hacer una conferencia ahí. Ahí está, fíjese ahora, hoy en día. Lo están arreglando un poquito. O sea, da la impresión de que era una tremenda ciudad, ¿verdad? Mucho adelanto, mucha tecnología, etcétera, para su tiempo. Entonces, esto era la ciudad en la cual se encontraba la iglesia ahí en Pérgamo. Apocalipsis 2:12, por favor, hermano. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Muy bien, entonces, declaraciones de apertura, y estas declaraciones son importantes. Una vez más, es nuestra contención que el ángel no es un ángel, sino un mensajero. Claro, el mismo ángel es un mensajero, pero un mensajero, una persona, ya sea un líder de la iglesia o alguien que estaba visitando a Juan, que iba a llevar el mensaje que necesitaba escuchar específicamente las 7 iglesias.
que nos sirve también para nosotros hoy en día. Entonces vamos a ver cómo se presenta el Señor Jesucristo. Cada vez que se presenta a la iglesia es importante tomar nota de qué manera se presenta. Va muy conectado con la recomendación que les va a dar. Entonces una vez más oímos a Cristo decir: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Entonces se está presentando de una manera bastante importante aquí, pues es el Jesucristo, el inspector, que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Ya? Mi pregunta sería hoy en día, ¿cómo se va a presentar o cómo se presentaría el Señor Jesucristo a su iglesia? Espero que no se presente tanto como la espada de doble filo, pues da la idea de que pues viene juicio por delante, ¿verdad? Entonces viene disciplina, pero vamos a seguir mirando esto. Dice la palabra espada en español es mencionada 7 veces en el libro de Apocalipsis. La espada que sale de la boca de Cristo, Apocalipsis 19:15. ¿Podemos leerlo, hermano? Y 21. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 21. Sí. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Muy bien. Entonces ahí vemos el uso de la espada. Es en referencia al juicio de Cristo y es un símbolo de poder y autoridad. La palabra griega para la espada de doble filo en este versículo no es la misma que vemos en Hebreos 4:12. ¿Se acuerdan? Hablando de la palabra, lo leeremos ese versículo para hacer recuerdo. Todos lo conocemos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien, entonces la diferencia aquí es en el griego se puede apreciar. La espada que está hablando aquí en Apocalipsis es una espada larga, grande, es la ronfalía, si no me equivoco, que se hacía en Tracia, se los hacía. Ahora la palabra griega aquí en Hebreos 4:12 es más bien machaira, que es una daga o un cuchillo, uno mucho más pequeño, ¿no? Entonces es diferente su uso aquí, diferente palabra, totalmente. Entonces el énfasis de la espada en Apocalipsis está sin duda en el justo juicio de Cristo, ¿ya? Ese es el énfasis que está queriendo hacer. Entonces, si Cristo se está presentando como aquel que porta la espada de doble filo, eso hay que prestar atención. ¿Por qué? Algo estaba sucediendo y vamos a ver por qué. Esa frase, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, se podría traducir de esta manera: el que tiene la espada, la aguda, la de dos filos, ¿ya? Es así como se lo podría traducir para entender de otra manera. Ahora, siguiendo el versículo 13, ¿lo leo? Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahora, sin embargo, se presenta el Señor Jesucristo como aquel que porta
la espada de doble filo, pero tiene todavía un elogio para ellos, al menos no es como la iglesia de la Odisea. Cristo ofreció una evaluación de su situación. Cuando Cristo se presenta como alguien que sabe, yo sé, Él en realidad está hablando en todo sentido. Él sabía, ya que Él es el creador, estuvo en el principio. Él también ha vivido esta vida y ha sido tentado en todo. Entonces Él cuando dice yo sé, Él puede decir yo entiendo también lo que estás pasando en la situación en la cual estás viviendo. Entonces no solamente el saber lo que sucedía, sino también entender. Cristo ofreció una evaluación aquí. Vamos a ver. Yo conozco tus obras y dónde moras. Ahora, en el original no está la frase tus obras y. Entonces se lo puede entender. La Biblia de las Américas en realidad dice y sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Eso ha sido agregado en la traducción y se lo puede entender mejor. Yo conozco dónde moras. Entonces, cuando Él dice yo conozco, yo sé, yo entiendo que ustedes moran en una ciudad que es totalmente, pues vamos a ver después, es el trono de Satanás, ¿no? Entonces, eso es interesante. Y esta era una ciudad especialmente peligrosa para los cristianos debido a la celosa adoración al emperador, ¿ya? Una tremenda adoración al emperador. Y seguramente era una cosa donde era intolerante, ¿verdad? Así como el movimiento verde ambiental de hoy. Supuestamente el anuncio es para ser tolerantes de todo, pero son tan tolerantes que son intolerantes en hacerlo. Me doy a explicar. Es decir, mientras uno está dentro de su rumbo, es bien. Pero el momento que uno quiere ser abierto, entonces ya se vuelve intolerante su tolerancia. ¿Me explico? Entonces es así que posiblemente era así la celosa adoración aquí en la ciudad de Pérgamo. Cualquiera que mientras estabas dentro del estilo de lo que se estaba haciendo, todo marchaba bien. Pero el momento que eras un creyente, por decir, todo se te venía encima. Jesucristo, la cabeza de la iglesia, era consciente de lo que su cuerpo estaba sufriendo y a Él le importaba. Yo conozco lo que es ser tentado. Yo conozco. Entonces, pero retienes mi nombre. Ahí esa frase, retienes, es sostenerlo firmemente. Aunque no es la misma palabra que se utiliza en Apocalipsis 1:3, es la palabra que se utiliza cuando Jesucristo agarra el dragón de la cola, ¿verdad? Y lo agarra firmemente. Entonces eso nos da una imagen del uso de esta palabra. Agarrarlo firmemente. Pero retienes mi nombre. Esta palabra en griego, esto es parte del elogio que les da. Esta palabra en griego transmite la idea de un agarre contundente o una aberración. Ellos se aferraban al nombre del Señor a pesar de las pruebas. ¿Ya? Se agarraban firmemente del nombre del Señor a pesar de las pruebas. Dice aquí el Señor los elogia por aferrarse fuertemente durante los días de gran persecución. Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Evidentemente hubo uno que fue mártir por el Señor Jesucristo y le importa al Señor Jesucristo. Esta vida para él es tan importante que va mencionado por nombre. Una persona que había muerto por causa del Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos claramente
que les está diciendo, se habían aferrado a su nombre, no habían negado, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Muerto por causa, una vez más, por causa de Cristo. Todos vamos a morir. Hay muchos que han muerto en la Biblia, en el tiempo de la Biblia, de la Escritura, pero no son mencionados por nombre. Antipas sí, pues murió por causa de su nombre. Era un caso especial de uno que murió en Pérgamo, y el Señor Jesucristo toma importancia de ello. Él lo considera importante. Aparte de lo que se afirma aquí, no se sabe nada con certeza de Antipas, pero una leyenda que Antipas fue encerrado dentro de un toro de bronce que fue ardiendo tan caliente, lo calentaron tan caliente que se cocinó hasta la muerte en su interior. Ahora esto es historia secular o leyendas que hablan acerca de ello, ¿ya? No lo tomen como si la palabra lo dijera. Ya que se menciona aquí como habiendo sido martirizado, puede ser que él fue el único que murió en esta persecución. Ahora, según este versículo, Pérgamo era el lugar donde mora, tiene su trono en la Reina Valera 1909, Satanás. Vamos a leerlo de nuevo, hermano, por favor. Yo conozco tus obras, donde moras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Qué? Entonces Pérgamo era el lugar donde moraba, tenía su morada Satanás, su trono. Esto es importante. Esto puede ser una referencia a un gran altar al dios Zeus, el dios supremo del panteón de los dioses griegos. Esto también puede ser una referencia al primer templo construido en dedicación a la adoración del César. Si uno está yendo a un pueblo a visitar y a la entrada del pueblo hay una virgen muy, muy grande y enorme, ¿qué es lo que me dice acerca de ese pueblo? Pues es bastante idólatra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucedía aquí, nada más que en este caso era extremo. Y estamos hablando de un altar que era una de las 7 maravillas del mundo existente. Entonces, tremendo edificio ahí, tremendo altar. Apocalipsis 2, 14 al 15, ahora vamos a ver la reprensión. Entonces, después de terminar el elogio a ellos que se habían sostenido firmemente de su nombre, tenían que recibir una reprimenda. Y vamos a mirar qué es lo que Cristo dice a la iglesia. Versículo 14, por favor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué? Entonces Cristo tuvo algunas cosas en contra de ellos. Que tienes ahí a los que retienen, ahí está otra vez esa palabra, la misma palabra de sostener firmemente. Ahora ellos estaban, por un lado habían aquellos que estaban sosteniendo firmemente al nombre del Señor Jesucristo, pero al otro lado habían los que retenían firmemente también la doctrina de Balaam. Entonces ahí tenemos la foto de Balaam. Lo irónico de la historia es que el burro es el que pegaba al otro. Pero vamos a ver eso un poco. Esto es una referencia a la historia del profeta Balaam, quien Balac, rey de Moab, contrató para maldecir a Israel. Dios no permitió que Balaam maldigase a Israel, solo podía bendecir la nación.
Vamos a ir, no vamos a leer los 2 capítulos ahí, pero vamos a Números brevemente para hacer un poco de memoria ahí. Por favor, Números, capítulo 22, y voy a dar lectura nomás a algunas cosas para resaltar aquí. Entonces, después, capítulo 22, versículo 1, después partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Entonces Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo, porque eran muchos, y Moab tuvo miedo ante los hijos de Israel. Entonces la historia va de que Moab conoce de este hombre y va y él quiere que venga, y él dice, anda y trae a este Balaam, pues todos los que él bendice son bendecidos, y los que maldice también son maldecidos. Entonces, o son malditos. Entonces van, le invitan a Balaam, y pues la primera vez les rechaza, ¿verdad? Entonces ellos vuelven al rey Balac. Entonces vuelven con sus, ¿cómo se dice? Y él les dijo, pasad la noche aquí, vuelven y yo os traeré palabras según lo que el Señor me diga. Y los jefes de Moab se quedaron con Balaam, ¿ya? Entonces Balac, el rey, manda a estos jefes para pues impresionarle, para invitarle a Balaam. Tienes que venir, tienes que ayudar. Ahora, Balaam no es de los de Israel, no es israelita. Él es un gentil, pero de alguna manera él tiene comunicación con Dios. Es un profeta o algo, no nos dice, pero sí tiene comunicación con Dios. Entonces él va, dice, pasen la noche aquí, yo voy a hablar con Dios, a ver qué dice. Entonces Dios vino a Balaam y le dijo, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Ahora la pregunta es retórica, porque Dios sabe quiénes están ahí, quiénes son ellos. Pero él quiere saber cuál es la perspectiva que tiene Balaam aquí. Y Balaam dijo a Dios, Balac, hijo de Zippor, dice, oye, Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado un mensaje. O sea, está fascinado por el rey, su mensaje, ¿verdad? Entonces, continuando la historia, le pide permiso a Dios, dice, estos hombres han venido de parte del rey, quieren que yo vaya, etcétera, etcétera. Entonces Dios dice, ve, pero solo vas a decir lo que yo te diga que digas. Lo que yo diga vas a decir. Bueno, pues en el camino, ya saben la historia, en medio camino, me imagino, no sé, pero ¿qué estaría hablando Balaam? Obviamente no lo que Dios le había dicho que diga, ¿verdad? Entonces ahí es donde pues el burro empieza, el animal se pone a hacer macanas, ¿verdad? Y yo he montado burro y son, por algo llevan el nombre, ¿no? Y son pues tercos, ¿verdad? No son mulas, pero sí son burros, ¿no? Entonces está pues ahí Balaam, ¿no? Y este animal, ¿no? ¿Qué pasa? Y le está empujando contra el viñedo, contra un lugar apretado ahí, ¿verdad? Y el animal está actuando raramente ahí. Entonces que Balaam trata de llamarle la atención y le empieza a pegar al animal, ¿verdad? Entonces ahí es como que sucede lo más irónico del mundo. Usted imagínese, a ver, su animal, su burro está haciendo terco, ¿verdad? Pucha, hay que darle pues meterle un poco de conciencia a este animal, a ver que reaccione. A ver, animal, ¿no? Levántese, caramba, che, ¿no? Nada, porque el animal, el burro, pues es así, ¿no? Entonces ahí es donde que le está pegando al animal. Y a ver, imagínese, póngase en el lugar de Balaam. El animal, el burro le empieza a hablar y le llama la atención, le dice, oye Balaam, a ver, pensa un momentito, a ver, razona, a ver. Le dice,
mira, ¿cuándo me he portado? Me has montado toda tu vida. Y justo hoy algo sucede y empiezas a pegarme. A ver, razona un poquito, no seas burro. ¿Verdad? Irónico, ¿verdad? Pero ahí está la historia, ¿no? Entonces es la imagen que se nos da de este hombre de Dios que está utilizando su profesión para su propio beneficio. Burro, así, ¿no? ¿Se dan cuenta la imagen? El animal lo que le habla y le dice, oye, razona pues un poco, estás equivocado. ¿A dónde estás yendo por un poco de dinero? Porque te estás dejando llevar por la codicia. ¿Se dan cuenta? Entonces Balaam va al rey y pues le hace un altar, 7 altares encima de una colina, como que no te preocupes, Balac, yo lo voy a convencer a Dios, déjamela, yo te lo voy a charlar, no te preocupes. ¿No ve? Van y hacen una colina, él habla en la colina, él va y habla con Dios, etcétera, etcétera, ¿no? La historia. Y al fin y al cabo termina Balac más molesto que, pucha, me has hecho gastar un montón de dinero, me te han ido a traer y nada, mira, no maldices a los de Israel. Pues Dios le había dicho que no. Entonces Balaam está tratando de conseguir lo suyo, está tratando de conseguir lo que quiere de otra manera. Pucha, de alguna manera, pues para qué, ¿no? Para que como que Dios no me mande un trueno del cielo, pero también pueda conseguir, pues, ¿no? Pues todos necesitan un poco para vivir, ¿sí o no? Entonces, pues ahí fue que Balaam se le ocurre la idea, ¿no? Muy interesante de, vamos a hacer caer a los de Israel y ahí Dios mismo los va a maldecir. Y ahí es donde él consigue pues lo que tanto quiere de parte del rey Balac. Entonces, totalmente chueco, ¿verdad? Es como que yo quiera hacer algo, mami, ¿será que puedo salir? No, entonces me voy al papá, papi, ¿puedo salir? ¿Verdad? O sea, tratando de conseguir como sea. Yo quería salir, me acuerdo, entonces sabía que tenía que pues portarme bien, ¿no? Para poder salir, digamos, ¿no? En la noche o algo así. Entonces cortaba el pasto y hacía pues cosas, ¿no? Es ¿verdad? Es así. Entonces aquí tenemos más o menos esto sucediendo. Aunque por apariencia Balaam es un siervo de Dios por fuera, pero su corazón está muy lejos y solamente pensando en sí. ¿Ya? Y este es lo que estamos tratando de ver aquí. Se está refiriendo a un error específico de Balaam, un pecado muy importante que estamos aquí en Apocalipsis mirando. Tristemente el profeta eventualmente tuvo éxito en causar el juicio de Dios sobre Israel, enseñando a los moabitas a hacerse amigos de Israel e invitándolos a sus fiestas idólatras y adúlteras. Entonces la misma codicia que le llevó a él a caer es la codicia que hizo caer a los israelitas. Y fue a través de enseñanza, ¿no? Números 25, 1 al 9. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda,
y los lanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. ¿Qué tal eso? Entonces, por falsa enseñanza, un resultado de mala enseñanza les llevó a desobediencia. Y ahí están los resultados, ¿verdad? Entonces, ¿será que la enseñanza es importante delante del Señor? Pienso que sí. Su plan funcionó y Dios sí juzgó a Israel. Finalmente, Balaam fue contado entre los muertos por Israel, es decir, los que Israel habían matado. Judas 1:11, por favor. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Muy bien, Números 31:8. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Eví, Requem, Zur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Ahora, disciplina del Señor. Josué 13:22. También mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Ok. Ahora, Apocalipsis 2:14c. ¿Por qué era malo Balaam y qué hizo que fuese tan errado? ¿Qué hizo que fuese tan errado? Ya que pidió permiso a Dios. Siempre pedía permiso por fuera. Es decir, delante de Dios él pedía permiso, pero por atrás haciendo otras cosas, ¿no? Balaam, del hebreo Bal y Am, que significa no gente o extranjero, enseñó a Balac, cuyo nombre significa destructor, a usar la idolatría y la impureza sexual como un arma para conquistar a los hombres de Israel. Este pecado de adulterio espiritual en Israel fue el primero en una larga procesión de inmoralidad espiritual. La codicia de Balaam llevó a pecar contra Dios e Israel. Aunque no podía maldecir a Israel, provocó la ira de Dios sobre Israel al enseñar a Moab cómo atraer o seducir a Israel. Y esa era su meta, ¿verdad? Su meta era conseguir lo que podía proveer el rey Balac. Su codicia era lo que ocasionó todo esto. Segunda Pedro 2:14 y 15 nos dice: Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconscientes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Muy bien, entonces aquí está utilizando a la iglesia de Pérgamo el mal ejemplo de Balaam, de lo que sucedía, ¿verdad? Esta falsa enseñanza que venía de Balaam, que se había aprendido, digámoslo así, y el cual amó el premio de la maldad, dice. Ahora, incluso hoy en día hay aquellos que siguen el error de Balaam, ¿verdad? Podemos pensar en algunos que se nos vienen rápidamente, pero 1 Timoteo 6, 3 al 6, ¿qué nos dice? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. 2 Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. 9 y 10. ¿De qué? 2 Pedro 2. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados en el día de juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen de decir mal a las potestades superiores. Ahí está. Entonces, estos estaban enseñando el error de Balaam. Y pues las personas que lo estaban escuchando, capaz de creer y ser instruidos en este error, y con toda sinceridad estar andando en desobediencia con Dios. Entonces por eso les está llamando a volver a la verdad de la palabra. Aférrense a la palabra, ¿verdad? Versículos 12 y 19 del mismo. ¿Del segunda de Pedro? No, vámonos a 2 Timoteo 3, 5 al 8. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por las diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Muy bien. Conducen a los creyentes débiles a abusar de la gracia de Dios y a ser inmorales. El ser inmoral es simplemente sucede al apartarse de Dios, al apartarse de la verdad. Andar en adulterio espiritual, hermanos, es meramente uno colocarse bajo la ley otra vez. Así lo ve Dios. Entonces, no toma mucho. El momento que uno se aparta de la gracia está en peligro. Entonces, por eso necesitamos maestros. Es muy importante que nos enseñen la verdadera gracia de Dios, ¿verdad? Para que podamos crecer según el conocimiento y gracia de nuestro Señor Jesucristo. No según algún engaño o algunas palabras persuasivas de los hombres, sabiduría humana, sino conforme al poder de Dios. Abusan de su autoridad espiritual, pues Dios evidentemente lo había hecho lo que era. A Balaam, por ejemplo, evidentemente él tenía una comunicación con Dios, una comunicación especial, pero abusaba de eso, lo que él tenía. Y estas personas, de la misma manera, son ellos que definen cómo va a suceder la cosa, ¿no? No están sujetos a Dios, a su autoridad. Entonces usan el cristianismo como un medio de hacer dinero. Su codicia es lo que les motiva, lo que les lleva. Ahora, interesantemente, eran estas mismas cosas las que el concilio de Jerusalén suplicó a los creyentes gentiles el evitar. ¿Qué dice Hechos 15, 18 a 21? ¿Se acuerdan ahí el concilio de Jerusalén? Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete
a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces, recapitulando un poquito, estamos mirando la iglesia de Éfeso y el Señor Jesucristo dice que le escriba al ángel, al mensajero de la iglesia en Pérgamo, y que el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, ¿ya? Entonces el Señor Jesús se presenta como la espada aguda de dos filos. Entonces dice, yo sé dónde moras. Entonces Jesucristo sabe de la misma manera personalmente, o sabe nuestra iglesia en la circunstancia en la cual está viviendo. Si Él nos ha pedido que vivamos de una cierta manera, lo hermoso es que también nos ha dado poder para vivir en esa circunstancia. No es a base de nuestra circunstancia que está sujeta su estándar para vivir. Es según el estándar de Cristo. Entonces, en cualquier circunstancia que nos hallamos, el estándar es el mismo. Ahora, evidentemente, aquí había bastante tentación para conformarse o para tener un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, ¿verdad? Entonces Jesús les dice, yo sé dónde moras y dónde está el trono de Satanás. Ahora, interesantemente, eran estas mismas cosas las que el concilio de Jerusalén suplicó a los creyentes gentiles. Estábamos por leer este pasaje cuando cortamos. Entonces vamos a Hechos 15, 18 al 21. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Muy bien. Entonces las mismas cosas que habían establecido ellos estaban yendo en contra. Apocalipsis 2:15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Muy bien. Entonces el Señor acusó a los creyentes en Pérgamo de tener aquellos en su iglesia que practicaban y retenían la doctrina de los nicolaitas. Y hemos hablado un poquito hemos mencionado ya de los nicolaitas, ¿verdad? Pero interesante que el nombre, ¿se acuerdan lo que significaba Balaam? Significaba no a la gente o extranjero. Balak significa destructor. Y nicolaitas significa conquistando a la gente. Entonces, interesante ahí el horror que estaba sucediendo, ¿verdad? Y estos estaban enseñando, y eso era el tema, el problema, que no es que el mundo está practicando las cosas del mundo, es que el mundo está dentro de la iglesia, ese es el problema. Y estaban los habían permitido estar dentro de la iglesia. Ahora, estos no es que no eran hermanos, pero el tema es que la mentalidad del mundo estaba en la iglesia, ¿ya? Eso es lo que... Entonces hemos mencionado el pecado de los nicolaitas anteriormente en este estudio de Apocalipsis, pero tenía gran parte que ver ya sea con el desarrollo de una jerarquía no bíblica en la iglesia o la inmoralidad sexual entre los creyentes. No se nos dice exactamente lo que significa o lo que era este error, pero tiene que ver con una jerarquía no bíblica o con inmoralidad sexual entre los creyentes. En este pasaje, el pecado de los nicolaitas
está estrechamente relacionado con el pecado de Balaam. ¿Se acuerdan el pecado de Balaam? Entonces, de la misma manera, dice así, homoios, de la misma manera, estaban yendo en contra de lo que se había establecido previamente en el concilio de Jerusalén. A pesar de que la iglesia en Éfeso había rechazado este pecado, la iglesia en Pérgamo tristemente lo abrazó fuertemente. Podían haber aprendido de la iglesia en Éfeso y Esmirna. Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete. El hermano Brett mencionó algo que no sabía y me chocó, me impactó, la verdad. Que Juan, todo el evangelio de Juan trata del evangelio y que entendiendo el mensaje podamos creer el evangelio. Y ni una vez utiliza la palabra metanoia, es decir, arrepentimiento, arrepentirse. Pero sí lo utiliza aquí. Muy interesante, pero entre creyentes. Ellos debían cambiar de mente acerca de su error. Entonces no es que Juan no sabía el uso o el significado de la palabra, pero sí sabe dónde usarlo, y es entre creyentes. Una vez más, no es que el mundo no debe arrepentirse, sí debe cambiar de mente, porque están confiando en un objeto equivocado. Ellos deben confiar exclusivamente en el evangelio. Ese es el objeto correcto, la persona y la obra del Señor Jesucristo. Eso es el objeto que salva. Eso es el poder de salvación, radica en la persona y obra del Señor Jesucristo. Ellos necesitaban tener un cambio de mente en relación a la falsa doctrina que los estaba guiando al pecado. Entonces, Apocalipsis 2:16, no hemos leído todavía, ¿o sí? Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora, pues si no, vendré a ti pronto. Esto era un asunto urgente que necesitaba acabar. Hermanos, la iglesia está una generación de estar en extinción. La iglesia, usted no tiene personas que nacen en la iglesia. Nadie nace cristiano. Nadie nace cristiano. Debemos renacer para ser cristiano. Y eso es solamente por la fe. Y es solamente por una sana enseñanza. Por un claro evangelio que uno va a llegar a la fe. Entonces es necesario que esta generación enseñe bíblicamente la verdad, que enseñe lo que es correcto para que la iglesia no termine aquí. La iglesia va a continuar porque estamos enseñando un claro evangelio, estamos enseñando la verdad de la palabra de Dios. Y si vamos a permitir que entre herejía, es decir, no toma mucho, hermanos, para falsificar el evangelio. Satanás es un maestro en engañar. Y él mantiene al mundo en su entendimiento del evangelio velado, para que ellos no lleguen a entender. Eso es exactamente lo que quiere Satanás. No quiere que el mundo entienda el evangelio. Y el evangelio se entiende a través de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No viene por osmosis, ni tampoco porque mi papá era creyente y yo soy creyente. ¿Verdad? Entonces es necesario, hermanos, que nuestra generación aquí ahora esté enseñando sanamente la palabra de Dios para que esta iglesia continúe. Y si no, pues va a morir con nuestra generación. Entonces, y pelearé contra ellos. Si ellos no tenían un cambio de mente, Cristo vendría y haría guerra contra los seguidores de los caminos de Balaam y de los Nicolaitas. El Señor iba a disciplinar a estos para que continúe el bien de la verdad.
Y iba a hacer guerra porque está tratándose de su iglesia. Entonces, con la espada de mi boca demuestra que Jesucristo no necesitaba armas de metal. Él podía hablar y el juicio caería. Simplemente hablar y el juicio caería. Estos creyentes no estaban corrigiendo a aquellos en el cuerpo de Cristo, que estaban sosteniendo una falsa doctrina. Deberían haber realizado la disciplina de la iglesia, pero no lo hicieron. Ahora, esto es importante, hermanos, que hoy en día, lastimosamente, no se entiende y ni se aprecia, ni se practica. Y es la disciplina. Ahora, imagínese usted que es padre o madre que nunca le diera huasca a su hijo. Imagínese qué clase de individuo crecería esa persona. Que nunca le instruiría, que nunca le enseñaría, que nunca en el caso dado le disciplinaría. Yo diría que ese padre, esa madre en realidad no lo ama lo suficiente para darle. ¿No es verdad? Porque si yo amo a mi hijo, lo corrijo, porque no quiero que siga en el error. Es exactamente lo que tiene que suceder en la iglesia cuando uno cae en el error. Hermanos, no hemos nacido creyentes y ahora somos perfectos. Vamos a pecar y es por eso que Dios ha dado este instrumento de la disciplina en la iglesia. Es una forma correcta de proceder. Huasca. ¿Para qué? ¿Para echarlo afuera? ¿Para que se vaya y se pierda? Jamás. Yo jamás haría eso a mi hijo. Espero no hacerlo. A mi hijo no le voy a hacer eso por portarse mal. Yo amo a mi hijo. Yo quiero que corrija el error de su camino. La disciplina, hermanos, es para restaurar. Y se debe practicar. Porque es parte del practicar amor. Si uno verdaderamente ama en la iglesia, ustedes líderes de la iglesia, deben practicar la disciplina en amor, sí, pero deben practicarlo. Porque aman a la congregación, porque están confiando en el método de Dios. Él ha dado esta forma en la cual se debe corregir en la iglesia. Y es para restaurar al hermano caído. Si usted no practica la disciplina en la iglesia, el pecado va a entrar y va a empezar a corromper a toda la congregación. Solamente requiere una manzanita podrida para podrir a todo el grupo, ¿no es verdad? Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasa. No tratamos con el pecado. Más fácil es nomás seguir adelante. Ya va a pasar. Ya se va a arreglar. ¿Verdad? Y Dios nos ha dado esta forma, la disciplina. Ellos deberían haber tratado con esta falsa enseñanza, esta falsa doctrina. Dios les está llamando al arrepentimiento. Que cambien de mente acerca de esto. Y que pongan en práctica la disciplina. Para que esa persona corrija su error. Y regrese y sea restaurado en la comunión. Pablo proactivamente disciplinó a aquellos que continuaban sosteniendo falsas doctrinas o prácticas pecaminosas. 1 Corintios 5, 1 al 5, eso lo conocemos, ¿ve? ¿No ve? Ese que estaba practicando inmoralidad, échenlo fuera, sáquenlo de aquí, no tiene lugar aquí, esa práctica. Que se vaya allá y aprenda y vuelva corregido. Vamos a 1 Timoteo 1, 19 y 20. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Muy bien. Entonces Él les va a entregar, es decir, su cuerpo físico a Satanás para que su alma sea restaurada, hermanos. Para que esa persona aprenda su lección y se reintegre. Para que se entienda que dentro del cuerpo de Cristo esta práctica es errónea. No es que no lo amamos, sí lo amamos y es por eso que lo disciplinamos. Es difícil la disciplina. Pero es necesario. Mi padre cuando me corregía,
La mayoría de las veces era con lágrimas en los ojos. Pero ahí es donde yo supe que mi papá me amaba, porque me corregía y lo hacía en amor. Y me lo confirmaba de esa manera. Un poco extraño tal vez, pero es cierto. 2 Timoteo 2, 16 al 18. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Este error, esta mala enseñanza debía ser tratado. ¿Qué sucedía cuando los hermanos de los judaizantes vinieron y empezaron a decir, no, pues hay que ser circuncidados? ¿Acaso Pablo y Bernabé lo dejaron pasar? No, eso siempre lo han practicado, es su tradición, siempre han hecho eso. ¿Para qué vamos a hacer más olas? ¿Para qué hacer problemas? Hay que tratar de llevarse, hermanos. Nada, Señor. Hicieron escándalo, lo llevaron al concilio de Jerusalén y trataron con el tema, porque era necesario. Y eso es lo que ocurre hoy en día, que no se trata y se está prefiriendo simplemente pasarlo debajo de la alfombra y hacerse a que no pasa nada. Pero esa iglesia no prospera. Muy bien, el 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Muy bien. El que tiene oído, oiga. Esto no es una sugerencia, sino más bien una orden fuerte en el griego. Escucha al Espíritu. Tú que eres creyente, tienes oído, pues oye esto. Presta atención, cuidadosa a lo que Él dice. Al que venciere, ahí está el término otra vez, una vez más. Vamos a leer 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Muy bien, la Biblia de las Américas dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Entonces, el vencedor, aquel que está hallado en el gran, aquel que venció. Entonces, daré a comer del maná escondido. Estos creyentes eran pobres y los pobres a menudo tienen hambre. Esto fue una motivación que ellos nunca sufrirán hambre en la eternidad. Es posible que los creyentes de la iglesia en Pérgamo no podían tener derechos como ciudadanos, pero Jesús les aseguró de ser ciudadanos con plenos derechos en la eternidad. No hay ciudadano del cielo, es decir, no hay hijo de Dios de segunda categoría. Tampoco hay nietos, pero no hay hijos de segunda categoría. Y le daré una piedrecita blanca. Una piedra blanca habla de la ciudadanía, el derecho a la eternidad. Esto significa que podías votar, tener una piedrecita. Es decir, en el mundo griego, cuando alguien servía como miembro del jurado, él o ella tenía permiso de emitir juicio con una piedra en los pleitos. Es decir, para declarar culpable era con una piedrecita negra, y para exonerar era una piedrecita blanca. ¿Ya? Entonces, Hechos 26:10, vemos a Pablo aquí usar este término. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en la cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Entonces, yo di mi voto, es dar mi piedra. Aquí la palabra es psefos,
como un ciudadano se te permitía juzgar. Tenías el derecho como ciudadano de juzgar. En un caso de la corte, por ejemplo. Además, esta cultura proporcionaba un tesara, que servía como una ficha de admisión para algún entretenimiento o fiesta. Esta piedrecita blanca podría referirse a una piedra de admisión a la gran fiesta de bodas de Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Muy bien. Entonces, cualquiera sea el uso de la piedrecita, en particular, se está refiriendo a el acceso a la eternidad. En la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esto quiere decir que aunque puedas vivir como un extraño en la oscuridad aquí en la tierra, como un vencedor o uno que vence, un vencedor nunca estará sin nombre o sin identificación ante nuestro Señor. Ahora es interesante pensar que mis padres me nombraron, pero recién nacido, ¿verdad? Tal vez no conocían mucho de mí, que tenía todos los dedos y bueno, pues estaban los ojos en su lugar y las orejas y dijeron, bueno, pues este se va a llamar John, ¿no? Pero con Dios es diferente. Dios me conoce. Y Dios, conociendo íntimamente todo lo que yo soy, porque Él me ha creado. Él debe saber. Y Él me da un nombre especial. Un detalle lindo, ¿verdad?